Segundo libro de Crónicas, el capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 24. Ese capítulo 6 y capítulo 7 del segundo libro de Crónicas nos habla de la dedicación del templo de Jerusalén. Del templo de Jerusalén. Dios nos ha estado hablando a varias personas de esta iglesia acerca de estos pasajes. Y por eso sentí que había una fuerza alrededor impidiendo que continuara con la serie que estoy desarrollando y que hiciéramos un alto y llegáramos a meditar, a reflexionar y a tomar decisiones serias que tienen que ver con los principios que Dios ha establecido en su palabra. Y para eso vamos a mirar unos principios espirituales que se proclamaron o se manifestaron en la dedicación del templo de Jerusalén. Ustedes recuerdan claramente que el rey David intentó edificarle un templo a Dios, pero Dios le dijo: David, tú no me vas a edificar un templo porque tú has derramado mucha sangre. David era un guerrero, David era un hombre de guerra, o sea, un hombre que había atravesado con su lanza desde David, desde Goliat para abajo, a todo el que se le había atravesado a su pueblo. Y Dios consideraba que no era él, que era su hijo. Y luego llegó Salomón, y Salomón fue capacitado por Dios para que llevase a cabo esto de la construcción del templo. Y Salomón tuvo, pues, aparte de todos los pecados que ya le conocemos, ¿cierto? Porque nosotros fácilmente recordamos lo malo, ¿cierto? Pero no recordamos las cosas buenas de Salomón, porque es que Dios no se equivoca y Dios escogió a Salomón para que le edificara el templo. Y Salomón, a pesar de que a veces no cumplía lo que predicaba era correcto. Ustedes no recuerdan que el Señor Jesucristo le dijo alguna vez a los discípulos: tengan cuidado con los fariseos, todo lo que ellos digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Entonces, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo en un día supremamente glorioso, hermano, un día supremamente glorioso. ¿Y sabe por qué ese día fue glorioso? Porque ese día el fuego de la presencia de Dios descendió en el templo. O sea, ese fuego simbolizaba que Dios aprobaba ese templo y que avalaba todo lo que iban a hacer en ese templo, y que Él estaba ahí en la dedicación del templo, de tal manera que el templo como tal ya no existe, pero el discurso de Salomón en el templo, inspirado por el Espíritu Santo, nos arroja principios eternos que nos tienen que guiar en estos momentos tan difíciles. Entonces, vengan conmigo al segundo libro de Crónicas. Ya están en el capítulo 6, ¿cierto? Y ahora vamos a leer del versículo 24 en adelante. Dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añubio, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, ¿sí ve? Hacia esta casa,
Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar, te damos gracias por este lugar, por los directivos, por este colegio, Señor, por la libertad que tenemos, Señor, y que no sabemos hasta cuándo va a durar, de poder congregarnos y invocar tu nombre y exponer tu palabra. Gracias porque tú nos has dado libertad. Gracias porque tú nos has bendecido con toda bendición celestial, Señor, en las alturas, Padre. Gracias porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor, y porque sabemos que tú harás en nosotros todo lo que es agradable delante de ti, Padre. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, corrige nuestros caminos, ilumínanos, Señor, muéstranos, Señor, enséñanos a entender el tiempo en el que estamos viviendo y lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos, Dios del cielo, a asumir la responsabilidad del llamado que tú nos has hecho, Padre Santo. Dios, de la posición que tú nos has otorgado, Señor, de los poderes que tú nos has entregado, Padre, del conocimiento de tu palabra, Señor, que tú nos has encomendado. Ayúdanos, Dios del cielo, a dejar la cobardía, la pereza, la negligencia, Señor, y la indiferencia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Dios, que tu palabra hoy nos levante, Padre, y te damos gracias. Amén y amén. Hace unos cuantos días escuché una anécdota de un predicador que me pareció supremamente graciosa, pero al mismo tiempo muy profunda y muy preocupante acerca de qué tan coherente es nuestra fe, qué tan coherente es lo que nosotros creemos con lo que realmente nosotros vivimos. Y la anécdota, el pastor contaba una anécdota en la cual había una iglesia en una cuadra de una ciudad había una iglesia, y resulta que en esa cuadra colocaron un bar tipo discoteca con música estruendosa, vendían alcohol y vendían otras cosas y todo, y el bar escandaloso, casi que no dejaba los servicios poderse concentrar, y ya ustedes saben lo que eso significa, ¿cierto? Y entonces el pastor de la iglesia convocó a los líderes de la oración y le dijo: vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que acabe con ese bar, que Dios quite ese bar de aquí, que ese bar desaparezca. Y comenzaron todos a orar y a orar, y un día cayó un rayo y destruyó el bar. El dueño del bar supo que el pastor y los líderes de la iglesia de la esquina habían orado para que se destruyera el bar. Y entonces decidieron ir ante un juez a demandar a los pastores, a demandar a la iglesia. Y demandaron a la iglesia. Y el juez convoca al dueño del bar y al pastor de la iglesia. Y le dice: bueno, cuente qué es lo que está pasando. No, que yo tengo un bar en una esquina y esta gente se puso a orar y me cayó un rayo y destruyeron mi bar. Y luego le dice al pastor, el juez le dice al pastor: bueno, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Y el pastor dice: no, nosotros estábamos orando, pero nosotros no tenemos nada que ver con el rayo que cayó. Nosotros simplemente estábamos orando. Y entonces el juez viene y dice: venga acá, porque este problema sí no lo puedo resolver. ¿Cómo es posible que usted es un ateo y cree que la oración de este señor hizo que le cayera un rayo? ¿Y cómo es posible que usted es un creyente y diga que usted no tiene nada que ver con el rayo, que usted oró pero no tiene nada que ver con el rayo? Así somos nosotros a veces. Nuestra fe a veces es incoherente. Nuestra fe a veces es absurda. Y nuestras oraciones muchas veces son una letanía que no espera ser contestada. Nuestras oraciones son simplemente a veces como una terapia. No estamos esperando realmente una respuesta. Y si llega, pensamos que quién sabe por qué fue que llegó esa respuesta. Como cuando el apóstol Pedro tocaba la puerta
que estaba preso y estaban orando por él, y el apóstol Pedro tocaba la puerta y una niñita salió a verlo y lo vio y entró corriendo y no le abrió la puerta, sino que entró y dijo, el apóstol Pedro está allá afuera, y los demás dijeron, no, no puede ser el apóstol Pedro. Y todos estaban orando para que fuera libertado. Y el apóstol Pedro está tocando la puerta, lo ven y no le abren. Porque la peladita dice, es el apóstol Pedro. Y los demás dicen, no puede ser, debe ser un fantasma. Debe ser alguien que se parece a él, un ángel con la cara de él. Entonces, esas cosas a veces pasan, a veces perdemos el sentido de la oración. A veces oramos sin propósito alguno, oramos por orar. No tenemos de pronto un enfoque claro en qué implica que oremos. ¿Qué seguridades tenemos cuando oramos? ¿Qué puede suceder si oramos? ¿Y sobre qué fundamentos, sobre qué fundamentos contesta Dios una oración? O sea, ¿por qué Dios va a contestar una oración? Y sobre ese fundamento a veces tenemos un fundamento tan equivocado que a veces hay personas que me dicen, ore usted, hermana, porque Dios a mí no me oye, pero de pronto a usted sí. ¿Usted no ha oído eso? Ore usted, hermana, porque de pronto a usted Dios sí las oye. Eso es una herejía. Nosotros solamente perseguimos las herejías que tienen que ver con dinero, pero a veces no perseguimos las herejías que tienen que ver con el carácter de Dios, como que Dios oye a unos sí y a otros no. Y resulta que eso no es así, y vamos a leerlo aquí. El primer principio que yo quiero que extractemos de este texto es que el templo es básicamente un lugar para orar. Oiga bien, estamos primeramente hablando del templo de Jerusalén, pero todas las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son una sombra de lo que nosotros somos en el Nuevo Testamento. Entonces, solamente para hablar del concepto de templo, sin definir cuál es el templo aquí, vamos a definir simplemente cuál es el propósito del templo. El propósito del templo es la oración. El templo es el lugar donde Dios se compromete a escuchar a su pueblo y a socorrerlo. Oiga bien, estamos hablando del templo de Jerusalén, pero esto es un principio. O sea, un principio que se manifiesta en el Antiguo y que se consolida en el Nuevo. El templo es el lugar donde Dios se compromete. Mire qué interesante, donde Dios se compromete. Y ya vamos dándonos cuenta que el fundamento de la respuesta de la oración no somos nosotros, sino el carácter de Dios. El templo es un lugar donde Dios se compromete a escuchar a su pueblo y a socorrerlo. Es un compromiso que Él asume. Esto es tan claro, tan fundamental, que el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, los 4 evangelios narran el celo que a Él le daba cuando el templo estaba siendo usado para cosas diferentes que para orar. ¿Sí recuerdan? Porque es que nosotros podemos decir, no, pero es que eso era... No. El Señor Jesucristo se enojaba, se indignaba, se irritaba cuando Él encontraba que en el templo había de todo menos oración. Y los evangelistas dicen que cuando lo vieron en esa indignación, se acordaron de que hay una palabra en la Biblia que dice, el celo por tu casa me consume. Y el Señor Jesucristo dijo, mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Así que vaya copiando lo que es un templo. El templo es un lugar para orar. El templo es un lugar para orar. Ahora, ¿por qué Dios diseña ese lugar para orar? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser ahí? Y eso es importante. Porque el que escoge el lugar donde nos encontramos con Dios es Dios, no nosotros. Tú no puedes decirle a Dios, yo voy para tal parte y te espero allí. No, Dios
en todas las dispensaciones y en todos los pactos es el que escoge el lugar donde Él se va a aparecer o se va a manifestar o donde Él te va a escuchar. El lugar lo escoge Él. Si tú cambias de lugar, simplemente no lo vas a escuchar. Simplemente no te lo vas a encontrar. Simplemente Él no te va a oír. Así que la clave de la oración es que tú hagas tu oración en el lugar donde Dios dijo que Él va a oír. Si la haces en otro lugar, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Entonces eso es importante porque Dios fue el que escogió ese lugar. Si nosotros vamos al capítulo 7, que es el que sigue, y miramos el versículo 15 del capítulo 7, vamos a ver ese compromiso que Dios hizo con Israel de escuchar, oiga bien, a todo el que ore en ese lugar. Es más, tenemos que tenerlo claro, no importaba quién orara. Oye, ¿cómo así? Sí. No importaba quién orara, después de que orara en ese lugar. Mire qué importante es el templo. Mire qué importante es el templo. Míralo en el capítulo 7, versículo 15. Dice Dios, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Mira qué chévere, o sea, nos está diciendo a la gente que viene y a la gente que va. No dice al que entra o al que salga. Dios dice, ahora estarán abiertos mis ojos y mis oídos a la oración que se haga, ¿en dónde? En este lugar. O sea, todo el que ore en ese lugar está garantizado que Dios lo ve y Dios lo oye. Qué fácil pone las cosas Dios, no, pero es que hay gente rebelde que le gusta hacer lo que le da la gana. Entonces Dios se compromete. Versículo 16, leímos el 15, ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y versículo 16 dice, porque ahora he elegido, mire bien, he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. En esa casa, en ese lugar. Dios la escogió y su elección era para siempre. ¿Qué sucede? ¿Para qué era el templo? Para orar, ya lo dijimos. Pero ahora, ¿orar cuándo, cómo, por qué y orar de qué? O sea, mire, un escenario para orar. ¿Y cuáles eran las razones por las que había que orar? Aquí pasamos al segundo punto y es que pase lo que pase, la solución está en orar y en orar en ese lugar. Pase lo que pase. Ven conmigo nuevamente al capítulo 6 y vamos al versículo 24 para mirar nuevamente las cosas que pueden pasar, que podían pasarle a un israelita, que podían pasarle al pueblo judío. Dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo. O sea, en caso de que fueres derrotado por un enemigo tuyo, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. Ahora, el versículo 25, si los cielos se cerraren y no hubiese lluvia, en caso de sequía, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que orar. Ahora el versículo 28 dice, si hubiese hambre en la tierra o si hubiese pestilencia, ¿qué hay que hacer cuando hay hambre en la tierra? Hay que orar. ¿Qué hay que hacer cuando hay pestilencia en la tierra? Hay que orar. O si hay alguna plaga o cualquier enfermedad que sea, dice cualquier cosa, cualquier plaga, cualquier enfermedad, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que orar, hay que orar. Y yo quiero decirles que mirando lo que se está moviendo en el mundo, mirando nuestras elecciones, de verdad que estas elecciones para mí personalmente han sido supremamente diferentes porque se me han quitado muchas vendas de los ojos. Y yo sé que de pronto me voy a meter en un terreno escabroso, pero me voy a meter en el terreno de la política un poquito, porque ya la política no es un asunto de política, sino que es un asunto espiritual. Ya. Porque los movimientos políticos ahora se están haciendo a través de la brujería, de las hechicerías
y de los pactos. Y nosotros no podemos tirárnoslas de que nosotros no entendemos nada, porque nosotros somos el ejército de Dios. Entonces yo pensando aquí, pensando y viendo los candidatos que ustedes conocen, yo les he puesto un título a cada uno para no tener problemas. El primer candidato yo le he puesto lo peor está por venir. Al segundo candidato le he puesto lo mismo de la vez pasada. Y al tercer candidato yo le he puesto sorpresa porque nadie sabe qué puede hacer. Entonces yo pensaba, Señor, no puedo votar por el candidato que dice lo peor está por venir. No puedo votar en mi corazón por el candidato que dice lo mismo de la vez pasada. Yo voy a votar por el candidato sorpresa para ver con qué sale. Y yo sé que me quieren linchar todos. Yo sé que me quieren linchar. Yo sé que quieren acabar conmigo. ¿Cómo la pastora va a dejar al ilustrísimo lo mismo de la vez pasada? Sí. ¿Sabe por qué yo quería dejar al ilustrísimo lo mismo de la vez pasada? Porque 4 años más, como los 4 años pasados, no lo resiste esta nación tampoco. Quiero que lo entiendas. 4 años más, igualitos a los 4 años que acaban de pasar, tampoco los vamos a resistir. Tampoco los vamos a resistir. Así que el uno se llama el fin está cerca, el otro el fin viene un poco más lento, pero de todos modos viene el fin. Entonces yo dije, bueno, vamos a mirar por el candidato sorpresa. Y cuando yo estaba orándole al Señor por el candidato sorpresa, ¡oh, sorpresa! Él sacó la bandera de colores. Y yo dije, Señor, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Me retrocedo para lo mismo de la vez pasada? O sea, ¿para dónde cojo? Señor, ayúdame, ilumíname. Yo quiero votar delante de ti. Yo no quiero creer en mentiras. Y yo comenzaba a orar al Señor. Y comenzaba a escuchar algunas páginas que yo visito. Y yo llegué a una conclusión que de pronto no les va a gustar. Pero yo creo que no es una conclusión, ¿sabe? Yo no soy de esas que Dios me dijo. Pero yo aquí en mi corazón estoy segura que Dios me dijo. Pero yo no le voy a decir a ustedes que Dios me dijo. Yo voy a decirles que yo llegué a una conclusión. ¿Sí me entienden? Entonces yo he llegado a una conclusión para ustedes, pero para mí, a mí Dios ya me mostró que no importa quién quede. No importa quién quede. Hay una agenda que se va a cumplir con el que quede. Porque el candidato, lo mismo de la vez pasada, durante el mandamiento de lo mismo de la vez pasada, legalizaron el aborto, legalizaron la eutanasia, legalizaron lo de los homosexuales. No voy a decir más cosas que hicieron. Y ese fue lo mismo de la vez pasada. Entonces, con lo mismo de la vez pasada no sabemos qué, pero lo que quieren legalizar, lo van a legalizar. Lo van a legalizar. Escucha, hay una agenda que se llama la Agenda 2030. Quiero decirte algo para que te enteres de algo que yo en mi ignorancia no sabía, porque a mí no me gustan los noticieros porque me parece que son todos mentirosos y sesgados. Pero hay una agenda de la ONU que se llama la Agenda 2030, que es la agenda por el desarrollo, los objetivos del desarrollo sostenible. En esa agenda, que es una agenda que parece buena, pero es que es una agenda prácticamente divina. Es decir, es una agenda donde hay una cantidad de propósitos, como por ejemplo acabar con la pobreza, salvar al planeta, igualdad de género, una cantidad de cosas, pero los que interpretan la agenda han sacado una interpretación que dice que en el 2030, nadie va a tener nada, nadie va a ser dueño de nada, pero todo el mundo va a ser feliz, porque habrán acabado con la injusticia, habrán acabado con la desigualdad, habrán acabado con el hambre,
habrán acabado con la falta de equidad, todo el mundo va a tener cosas, y nosotros sabemos, que principalmente los que están promoviendo esa agenda, oye bien, son los mismos que promueven la maldad y la iniquidad. O sea, es un total absurdo. Yo los animo a que ustedes revisen eso, pero ¿sabe qué es lo que pasa con esa agenda? Que esa agenda tiene un comisionado en cada país. Y no crean que Colombia no tiene la comisión de la Agenda 2030. Y Colombia ya tiene un pacto. Y Colombia está obligada, oye bien, Colombia está obligada a cumplir con la Agenda 2030. El presidente de lo mismo de la vez pasada, durante todos estos 4 años, cumplió todo lo que la Agenda 2030 le exigía. Todo su gobierno. Cuando nosotros votamos por él decía unas cosas, ¿cierto? Y luego cuando lo vimos decimos, ay, pero ¿y todo lo que dijo dónde está? Te voy a decir algo. Nada de lo que digan se va a cumplir. Lo que se va a cumplir es la agenda, que está por encima de ellos, que está por encima de todo. Todo lo que nosotros vemos es un juego político. Ninguno de los tres va a solucionar nada. Y ninguno de los tres va a impedir que lo que Dios ha determinado suceda. Ahora, cada uno de nosotros tiene que tener una conciencia limpia, ¿cierto? Entonces yo salgo a votar para tener mi conciencia limpia, para que yo no diga que con mi voto o con mi abstinencia de voto promoví el reinado del mal, ¿cierto? Entonces yo no los estoy desanimando a que voten. Lo que yo les estoy diciendo es que deben creer más en lo que la palabra de Dios dice que en lo que los hombres dicen, para que su vida secular y política de cada uno de ustedes sea coherente con lo que creemos y con lo que predicamos. Quiero que vengas conmigo a Isaías capítulo 60. Y aquí en este texto fue cuando Dios me habló y bueno, espero que Dios les hable también a ustedes, porque yo sentí que era un asunto personal, pero quiero compartirlos con ustedes. Es un versículo que yo me sé de memoria, lo aprendí hace mucho tiempo. Por eso sé que Dios me estaba hablando, porque me decía, eso ya tú lo sabes. Cuando yo le preguntaba, Señor, ¿qué va a ser de Colombia? Señor, ¿qué va a ser de mi nación? Señor, ¿qué va a ser de mi país? Y no porque yo tenga miedo. Oye, yo no tengo miedo. A mí me sustenta Dios. Mi economía no depende de la pelotera que haya entre Rusia y Ucrania. Mi economía no depende del dólar ni de la devaluación del peso. Mi economía está anclada en la fidelidad de Dios. Yo no tengo miedo. No tengo miedo. Yo siento es dolor por mi tierra, por mi país. Es decir, hay como algo de un patriotismo ahí que se resiste a ver nuestra nación entregada a la ruina y a la miseria. Y esto fue lo que el Señor trajo a mi corazón. Isaías, capítulo 60, versículo 1, 2 y 3. Levántate. Mire lo que dice Dios. A ti, iglesia, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Dice, levántate y resplandece. Pero tu resplandor viene de donde tú eres. Tu gloria viene de donde tú eres. Nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos. Un Padre tenemos que es Dios. Una ciudad
tenemos, que es construida por Dios, con calles de oro, con puertas de perla, y nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra de Dios, de donde también esperamos a nuestro Salvador y a nuestro Redentor. ¿Y qué está diciendo? Que por encima de todas estas cosas, ese rey que es nuestro rey, ese reino que es nuestro reino, pronto se manifestará. Pero que antes de que ese reino se manifieste, oye bien, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Y para qué? Para que tú resplandezcas. ¿Cuándo se ven las estrellas? ¿De día o de noche? Cuando es la noche, Dios saca las estrellas para que las veamos. Ellas están ahí. Claro, ellas están ahí, pero nadie las ve. ¿Cuándo las vemos? Cuando es de noche. Cuando es de noche. Así que la noche negra está por venir, para que cada uno de ustedes muestre su luz. Para que cada uno de ustedes resplandezca como luminares en el mundo. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Es decir, ha venido el día en que Cristo está sobre ti para levantarte, para hacerte resplandecer. Porque una iglesia que permanece en la presencia de Dios, una iglesia que sabe que es templo de Dios, va a resplandecer en medio de todas las tinieblas, en medio de tanta oscuridad. Sigamos con un tercer principio. Hay que orar solo o acompañado. Oye bien, hay que orar solo o acompañado. Mira lo que dice el versículo 29. Hay gente que dice, no, yo necesito orar con alguien. El versículo 29 dice, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre. Dice cualquier hombre. Hermana, yo soy un pecador. Yo soy una persona que no he dejado esto, que no he dejado aquello, que no he dejado lo otro. Usted no sabe lo que yo hice ayer en la noche. Yo no sé, hermano, yo no sé. Pero aquí dice que cualquier hombre, dice cualquier hombre o todo tu pueblo. ¿Qué está diciendo? Tú tienes que orar solo o acompañado. Tú tienes que orar con la iglesia o sin la iglesia. Tú tienes que orar con el pastor o sin el pastor. Tú tienes que orar con tu papá o sin tu papá. Tú tienes que orar. Tú tienes que orar. Es una cuestión de vida o muerte. Una cuestión de vida o muerte. Hay que orar. Hay que orar. Eso no es negociable. Tu vida de oración no puede depender del grupo de oración, del momento de la oración. Repito, tú tienes que orar o solo o acompañado, pero tienes que orar. Y dice cualquier hombre que ore. Vamos a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, en el versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Esa parte no viene al caso. A partir de ahora sí viene al caso. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Miren qué tremendo. Yo que pensaba que Elías era diferente a mí. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Muchas veces nosotros pensamos que una sola persona no puede pedir cosas grandes. O sea, que una sola persona nada más puede pedir la plata para pagar el recibo de la luz, la plata para la universidad de los hijos, la salud de la abuelita que se enfermó. O sea, que una sola persona debe pedir solamente por sus negocios pequeñitos, porque al fin y al cabo es una sola persona. Pero aquí está diciendo que no importa
no importa lo insignificante de la persona y no importa que sea una sola persona, esa persona puede pedir cosas grandes para toda la humanidad. Mira lo que dice la Biblia acerca de nuestra fe. A mí me da pena cuando yo oigo eso. Me da pena mis oraciones de mis cositas y no sé qué, o mi iglesia o mi congregación. Y dice, no, Elías oró para que no lloviera sobre la faz de la tierra y Dios lo oyó y no llovió. Y luego cuando él oró para que lloviera fue cuando llovió. Así que no importa lo insignificante de la persona y tampoco importa lo imposible y lo grande y lo universal de la petición. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por cosas que no tienen que ver con tus intereses personales? ¿Cuándo fue la última vez que levantaste tus ojos y te diste cuenta de la necesidad que hay alrededor? ¿Cuándo fue la última vez que oraste como Daniel diciendo, Señor, tú quitas y pones reyes, tú mudas los tiempos y las edades? ¿Cuándo fue la última vez que pediste algo supremamente grande a Dios que no tuviera nada que ver con tus necesidades personales? Dios quiere que oremos así, como oró Elías, como oraron los grandes hombres de Dios que ni siquiera pedían cosas para ellos mismos, sino que pedían cosas grandes que transformaron una sociedad completa. Que un hombre con su oración pueda transformar una sociedad. Y nosotros ni siquiera hemos transformado nuestra familia. Ni siquiera hemos transformado a los 3 loquiños que viven en nuestra casa. Ni siquiera hemos podido con eso. Porque pienso yo que estamos desconociendo el poder de la oración. ¿Y cuándo uno llega a desconocer el poder de la oración? Pues cuando no ora. ¿Cuándo llegas tú a conocer el poder de la oración? Cuando tú oras. Cuando oras y ves la respuesta. Cuando oras y te maravillas de lo que Dios hace al escuchar tu oración. Israel era un pueblo privilegiado. ¿Por qué? Por el templo. El privilegio de Israel era el templo. Escucha bien, el privilegio de Israel no era la prosperidad, no eran los logros militares, no eran los lujos que habían en la época de Salomón, no. El privilegio de Israel era tener un templo en el cual Dios siempre los iba a escuchar, por causa de que Él se comprometió a escuchar y porque Él es fiel y cumple lo que promete, nada más, nada más. Era un pueblo privilegiado al tener ese templo. Sin embargo, si nosotros estudiamos acerca de ese templo, nos vamos a asombrar de que el templo fue construido para un único propósito: orar. Encontrar el favor de Dios y el socorro de Dios. Pero con el tiempo, el templo se convirtió en un lugar para hacer otras cosas que no tenían nada que ver con la oración. Se convirtió algo así como en un museo, algo así como un orgullo arquitectónico de Israel, o como lo dijera el Señor Jesucristo más claro, se convirtió en cueva de ladrones. Y cuando se convirtió en cueva de ladrones, entonces Dios desechó el templo. Y usted puede ver al pueblo de Israel, que tiene agricultura, que tiene ciencia, que tiene tecnología, que tiene desarrollo tecnológico, que tiene una cantidad de bellezas, que tiene una cantidad de maravillas, que no podemos enumerar todos los avances científicos, no podemos enumerar todo lo que tiene, pero no tiene templo, no tiene templo, no tiene templo. Y la razón por la que Israel no tiene templo es porque el templo de Dios somos nosotros. Eres tú y soy yo. Esa es la razón. Esa es la razón. A mí me parece supremamente apasionante la manera como Dios inauguraba los templos. Cuando Dios
ordenó que se erigiera el tabernáculo y ya el tabernáculo estaba listo y cumplía con todas las medidas, las especificaciones, los materiales, el sacerdocio, todo, las leyes, todo estaba listo. Dios, para inaugurar ese templo, envió fuego del cielo. Envió fuego. Y luego con el templo de Salomón, Dios hizo exactamente lo mismo. Es más, con un altar de Elías, en ese tiempo no había templo y el altar de Dios estaba destruido. Y Elías arregló el altar, lo limpió, cogió las piedras, lo ordenó, le echó agua y todo. Y ese día, cuando Elías invocó a Dios, Dios hizo descender fuego sobre el altar. El fuego es lo que valida un templo. Y cuando nosotros leemos en la Biblia, en el aposento alto, que estaban en el aposento alto, y uno puede decir, uy, el aposento alto, y de pronto no faltará aquel que diga, yo quisiera ir a orar al aposento alto. Hay gente que se va a bautizar en el río Jordán, porque allí bautizaron a Jesús. Entonces ahí quedan bien bautizados. Si se bautiza aquí en el arroyito del Caño de la Ullama o aquí en Puerto Mocho o algo así, no, eso queda mal bautizado. Y las iglesias arman unas caravanas, todos para irnos a bautizar al río Jordán. Eso si uno queda, y cuando dicen, ¿tú te bautizaste? Sí, en el río Jordán. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo que en la piscina de la finca donde te bautizaste tú. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, hermanos, estaban en el aposento alto. Estaban en el aposento alto y el día en que Dios inaugura el templo que está vigente hoy, el fuego no cayó en el aposento alto. Oiga bien, el fuego no cayó en el aposento alto. El fuego cayó en la cabecita de las personas que estaban orando. Y Dios dijo, este es mi templo, tu cuerpo. Cada uno de ustedes que ora, no en el aposento alto, sino escucha, en el lugar que Dios ha escogido. ¿Recuerdan a la samaritana? Ustedes dicen que allá en Jerusalén nosotros adoramos aquí en este monte. Jesús, mijita, ni en Jerusalén ni en este monte, sino en espíritu y en verdad. ¿Y sabe cuál es el lugar que Dios escogió para que oráramos? En Cristo Jesús. Cristo Jesús es el lugar. Así que podemos orar todos ahora mismo, pero los únicos que son escuchados son los que están en el lugar. ¿Y cuál es el lugar? Cristo Jesús. Solo el que está en Cristo Jesús, su oración es escuchada, quien quiera que sea, por insignificante que sea, por débil, por frágil que sea. Y no importa cuán grande sea la petición, si tú estás en el lugar correcto, que es en Cristo Jesús, tú estás en el templo que Dios ha escogido. Tú estás en el templo donde Dios oye. Tú estás en el templo donde Dios escucha. Estás en el templo donde Dios responde. Estás en la presencia del Señor, pero a través de Cristo Jesús. Quiero que vengas conmigo al libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo 9 dice algo bien tremendo acerca del lugar donde nosotros oramos. El lugar donde nosotros oramos. Hebreos capítulo 9, el versículo 23. Hablando del templo, antes de leer, hablando del templo, recuerden que los templos tienen tres componentes, que son un altar, un sacrificio y un sacerdote. ¿Sí recuerdan eso? En todo templo hay un altar, en todo templo se hace un sacrificio a Dios y en todo templo hay un sacerdote que ministra. Y el templo, el sacrificio, el altar y el sacerdote, los tres son el Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro sacrificio a Dios por el pecado. Es la ofrenda
que cubre nuestro pecado. Jesucristo es el altar. Jesucristo es el sacerdote que intercede por nosotros. Ese es el verdadero templo. Pero antes, en el templo del cual estamos hablando, en el templo de Salomón, se ofrecían unos sacrificios que eran un anuncio del sacrificio de Jesús. Pero no eran perfectos. Y aún así Dios escuchaba. Mire qué tremendo. No eran perfectos esos sacrificios. Versículo 23, Hebreos 9, 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Mire, las cosas celestiales mismas. Estaba hablando acerca del templo también, del templo antiguo, pero ahora está diciendo las cosas celestiales mismas deben ser purificadas con mejores sacrificios. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. O sea, Él no entró ni en el tabernáculo ni en el templo de Salomón. Jesucristo no entró ahí. No entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. ¿Figura de qué? Del trono de Dios, figura del cielo. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo del tabernáculo o del templo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Vamos al capítulo 10 ahora. Vamos al capítulo 10 del mismo libro de Hebreos. Y leemos ahora del versículo 19 al 22, dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire qué tremendo. ¿Sabe cuál es el lugar santísimo? No es el lugar santísimo del tabernáculo. No es el lugar santísimo del templo de Salomón. Eso se acabó. Eso se destruyó. Es en el lugar santísimo, eterno y glorioso donde está el trono de Dios, donde yo puedo entrar confiadamente. No por mi conducta, sino por la sangre del Señor Jesucristo. Dice: además de que tengo un sacrificio perfecto, un sacrificio costoso, un sacrificio que puede cubrir mi pecado, un sacrificio que no puede ser desechado por Dios. Además de que el sacrificio por mi culpa y mi maldad es perfecto y cubren perfectamente todo mi pecado. Además de eso, también tengo a un sumo sacerdote que intercede por mí delante de Dios. ¿Dónde? En ese templo. Dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados el cuerpo con agua pura. Dice: presentémonos con confianza delante de Dios. Él se encargó del pecado. El diablo te acusa para que no entres a ese lugar. Pero el diablo sabe que tú tienes entrada y que nadie te puede impedir que entres. Tú tienes entrada a ese lugar, al verdadero templo, repito, donde tu oración es escuchada, donde eres socorrido, donde Dios responde. El lugar santísimo abierto para nosotros de par en par. Y para que no creas que eso significa que no tenemos que congregarnos, ahí mismo dice el versículo 23, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros tenemos un privilegio más grande que el de Israel. Nosotros tenemos un templo mejor que el de Israel. Nosotros tenemos un sacrificio mejor que los que ofrecía Israel. Y tenemos un sumo sacerdote mucho mejor
que aquel sumo sacerdote que intercedía por Israel. Mejor que Aarón, mejor que Moisés y mejor que todos los sumos sacerdotes que fueron antes de él, antes del verdadero. Y ven conmigo a Juan, antes de que oremos por nuestra nación, ven conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 10, para que miremos cómo Dios se ha comprometido a escucharnos en este templo, que es Cristo y que somos nosotros a la vez. Juan capítulo 10, el versículo 19, no, Juan capítulo 14, perdón. Juan capítulo 14, el versículo 13. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.